Problema 6. El extremo superior de una escalera se apoya a una pared vertical. Si desde el punto de apoyo se observa el pie de la escalera, con un ángulo de depresión de 20 grados, y el pie de la escalera, y la base de la pared están en un mismo plano horizontal, y a una distancia de 3,6, uno de la otra, entonces ¿a qué altura, en metros, está aproximadamente el extremo superior de la escalera? Solución. Veamos el diagrama en el cual se muestra la escalera apoyada en la pared, así. Las horizontales son paralelas, y los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes, entonces el ángulo que se forma entre el piso y la escalera también es de 20 grados, así. Designamos con Y, la altura desde el piso hasta el extremo superior de la escalera, así. Para obtener el valor de Y, utilizamos la tangente de 20 grados, por ser Y, el cateto opuesto a 20 grados, y 3,6, el cateto adyacente a 20 grados, los cálculos los hacemos, así. Para despejar la Y, pasamos el 3,6 a multiplicar la tangente de 20 grados, así. El valor de la tangente de 20 grados, lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la altura aproximada del extremo de la escalera es 1,31 metros. George Bernard Shaw decía: la imaginación es el principio de la creación. Imaginamos lo que queremos, creamos un profundo deseo por aquello que imaginamos y finalmente, creamos aquello que hemos deseado. Problema 7. Un observatorio, situado a nivel del mar en un islote, se encuentra a una distancia de 1,5 kilómetros de la base del acantilado. Desde este se observa el borde superior del acantilado con un ángulo de elevación de 17 grados. ¿Cuál es aproximadamente la altura del acantilado? Solución. Veamos el diagrama en el cual se representa el observatorio y el acantilado con un ángulo de elevación de 17 grados, así. Designamos con Y, la altura del acantilado, y su valor lo determinamos aplicando tangente de 17 grados, considerando Y como cateto opuesto, y 1,5 como cateto adyacente, así. Para despejar la Y, pasamos el 1,5 a multiplicar la tangente de 17 grados, así. El valor de la tangente de 17 grados la obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la altura aproximada del acantilado es 0,45 kilómetros. Practique mentalmente los temas que está estudiando, hágalo como si estuviera proyectando una película en el interior de su mente. En sus pensamientos debe prevalecer la idea de que puede lograr eso que está buscando.
la diferencia entre vencedores y perdedores, es que el vencedor se ve a sí mismo como vencedor, mientras que los perdedores se dan siempre una excusa o razón para perder. Problema 8. De acuerdo con los datos de la figura, si desde el punto C, se observa el punto B, con un ángulo de elevación de 30 grados, y la distancia de C a es de 80 metros, entonces la distancia en metros desde el punto A al punto B es aproximadamente. Solución. Designamos con Y, la longitud del segmento AB, y su valor lo determinamos aplicando tangente de 30 grados, considerando Y como el cateto opuesto a 30 grados, y 80 como cateto adyacente a 30 grados, así. Para despejar la Y, pasamos 80 a multiplicar la tangente de 30 grados, así. Por lo tanto, la longitud aproximada del segmento AB es 46,192 metros. Motivarse a sí mismo para intentar entender un concepto, o resolver un problema, fortalece nuestra fe, en que sí podemos lograrlo, y además nos impulsa a seguir en la lucha, cuando el concepto o el problema sean un tanto confusos para interpretarlos, y hacer las combinaciones que conduzcan a lograr lo que queremos obtener. Problema 9. Desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura, se observa un bote con un ángulo de depresión de 21 grados. ¿Cuál es aproximadamente la distancia, en metros, entre la base del faro y el bote? Solución. Veamos el diagrama resultante del enunciado del problema, así. Las horizontales son paralelas, y los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes, entonces el ángulo de elevación del bote al observador también es de 21 grados, así. Designamos con X, la longitud entre la base del faro y el bote, así. Para determinar el valor de la X, aplicamos tangente de 21 grados, por ser 50 el cateto opuesto a 21 grados, y X el cateto adyacente a 21 grados, así. Pasamos la X a multiplicar tangente de 21 grados, y luego, pasamos la tangente de 21 grados a dividir, así. El valor de la tangente de 21 grados, lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la longitud aproximada del bote al faro es 130,24 metros. Si usted está seguro de que puede encontrar la solución de un problema, tiene muchas posibilidades de encontrarla, mientras que si duda de sus capacidades, es probable que ni siquiera intente resolverlo. Por lo tanto, la diferencia clave entre resolver un problema o no resolverlo, está en la preparación mental que haga antes de iniciar el proceso. Problema 10. Si un edificio perpendicular al suelo, proyecta una sombra de 161 metros de largo, cuando el ángulo de elevación del Sol es 22 grados, entonces, ¿cuál es aproximadamente la altura, en metros del edificio? Solución. Veamos el diagrama resultante del enunciado del problema, así.
Designamos con Y la altura del edificio, así. Para determinar el valor de Y, utilizamos la tangente de 22 grados, por ser la Y, el cateto opuesto a 22 grados, y 161 el cateto adyacente a 22 grados, así. Pasamos el 161 a multiplicar la tangente de 22 grados, así. El valor de tangente de 22 grados lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la altura aproximada del edificio es 65,04 metros. Si quiere ser creativo, tiene que creer en el valor de sus ideas, persista en su elaboración, y finalmente será capaz de emprender el camino de la innovación. Las personas que piensan que no son creativas, son demasiado prácticas o rutinarias en su modo de pensar, se limitan a hacer lo mismo de siempre, porque piensan que la creatividad es un don de individuos superdotados. No piense así, usted es poseedor de un potencial suficiente para lograr lo que se proponga, pero tiene que desarrollarlo con trabajo constante.